Buenas noches, chavos. Vamos a comenzar con la revisión de los exámenes prácticos. Para ello quiero comenzar con esta anotación que ya todos vimos del 18 de marzo, que fue cuando estaba planeado originalmente el examen. Se cambió por razones externas a mi persona. Entonces, estas mismas indicaciones aplicaban para el segundo examen práctico que realizaron el pasado día lunes. Ok. Para ambos días, la hora límite de envío del examen era a las 12 horas del día, es decir, tenían desde las 7 de la mañana hasta las 12 para realizar el examen. Obviamente, dado el cambio, el segundo día tenían que hacer en clases el examen escrito y posteriormente tenían tiempo para hacer el examen práctico. Se iba a considerar correcto todo aquel programa que cumpla con lo siguiente. Primera, que el código cumpla con lo que se plasma en el examen y lo que vimos, que fue el uso de arreglos, tanto para guardar en los arreglos, imprimir desde ellos, las impresiones en el momento que se piden, etc. Muchos por ahí tuvieron errores en este tipo de cosas. El programa debe de correr sin errores, es decir, el programa tal cual me lo enviaban ustedes, si no corría estaba mal. Por ello yo les estaba comentando que me enviaran el proyecto completo de NetBeans, cosa que muy pocos hicieron. Yo ya no puedo retrasarme más a esperar que me envíen el proyecto completo. Se calificó tal cual llegaron. El siguiente. Se revisará el código del examen. Por ende, códigos iguales no serán considerados válidos y se anulará ese examen para ambas personas involucradas. Esto también ocurrió y ahorita lo vamos a revisar. Este video lo estoy haciendo para evitar suspicacias, evitar problemas de que no se calificó como debía, etcétera. Ustedes mismos vean en qué fue en lo que tuvieron error. Vamos a estar mencionando los exámenes en los cuales tuvieron problemas. Por allí alguno de ustedes me hizo llegar por correo que no me había podido enviar el primer examen a tiempo porque no había encontrado mi correo, lo cual es totalmente falso, ya que como ven allí en la publicación se los estoy indicando: jguasano.itm@gmail.com. Otro punto, puede darse de que comenten: yo no vi la publicación, yo no lo revisé. Ok, está visto por 18 integrantes son los que están en el equipo, en el grupo, perdón. Aparte de esto, son realmente pocas las personas que están asistiendo, todas ellas por lo menos lo pudieron haber revisado. Ok, bueno, dicho lo anterior, comencemos a revisar cuáles fueron los exámenes para que estén en conocimiento también. Ok, primer examen práctico era el siguiente. Eran 3 programas, cada programa valía 5 puntos. El primer programa solamente tenían que imprimir estos formatos. Muchos aquí tuvieron errores porque primero estaban poniendo día, espacio, mes, día, año. Este está bien, este hubiera estado bien, pero en este me estaban poniendo año, espacio, día, espacio, mes, cosa que yo no estaba pidiendo. Estaba pidiendo año junto el día, después un asterisco y después el mes. Las personas que no lo hicieron así, bajaba 2 puntos en su programa, 2 puntos de 5. Ok, otro detalle para el segundo era elaborar un programa que permitiera calcular el número de CDs necesarios para hacer una copia de seguridad de un disco duro, y que consideraran lo siguiente: que la capacidad del disco duro fuera introducido por el usuario en gigas. Por ahí hubo quien me puso que lo introdujeran en megas. Yo no lo pedí en megas, se está pidiendo en gigabytes. Ok. Algún otro sí recibió en gigabytes, pero al momento de estar haciendo la conversión nunca consideraron que un gigabyte valía 1000 megas y estaban dividiendo gigabytes entre megabytes, cosa que no se puede hacer matemáticamente porque no son unidades similares. En la siguiente, elabora un programa que solicite el número de respuestas correctas, incorrectas y en blanco. Estos datos deben guardarse en un arreglo de 15 estudiantes. Finalmente, que muestre su nombre y puntaje final calculándolos con los datos almacenados en el arreglo y considerando los siguientes puntajes. Bueno, también para este tuvieron detalles, lo vamos a revisar.
Ese sería para el examen, el primer examen práctico del 18 de marzo, que muy pocos entregaron, ya ustedes saben quiénes fueron. Ok, para el 23 de marzo, el lunes pasado, dado que iba a ver la situación de que algunos dijeran que el examen se había cambiado y que no habían visto lo del examen anterior, cosa que ya vimos que no es cierta porque están ahí los 18 vistos. Entonces, aquí tenemos un programa que va a simular una máquina de refrescos. Va a llevar métodos, cosa que muy pocos utilizaron los métodos. Mostrar sería llenar máquina, mostrar el contenido de la máquina, calcular las monedas. Prácticamente nadie consideró esto de los que entregaron este programa. Ok. Debían ser 3 sabores: Fanta, Coca, Manzanita o los sabores que a ustedes les ocurrieran. Se debían llenar con 20 unidades y el costo era de 20 pesos de cada uno de los refrescos. Debía de estar imprimiendo los refrescos de cada sabor y cuántos había, calcular las monedas, etc. Otro punto, les pedí que la salida y la ejecución del programa se ejecutara únicamente en terminal, nada de J-Option Paint ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque era más sencillo para ustedes. Ok, igual como pueden ver aquí, hora máxima de entrega a las 2 p.m. del 23 de marzo vía correo electrónico sin excepciones. Códigos iguales tanto en copia como en estructura se anularán. Ya esto ya lo conocíamos. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. El primer detalle, les había comentado por ahí que tanto Lino como Max habían enviado un archivo .class cuando estábamos necesitando nosotros el Java. Ok, uno de ellos ya me envió el código, me lo envió en .java, y al momento de estarlo revisando vemos similitudes con otro código. Vamos a compararlas. Este es el código que me enviaron Max. Este otro código es de una de sus compañeras. Ok, vamos a revisarlo. En estructura es exactamente lo mismo. Lo único que hicieron cambio fue de variables, fue de quizá alguna leyenda. Es exactamente el mismo. ¿Cómo me doy cuenta de que es exactamente el mismo? Bueno, vamos a revisar. Prácticamente estamos utilizando las 139 líneas de código en uno, y en otro estamos utilizando las mismas 139 líneas. Se está utilizando en ambos el mismo valor de read para leer. De hecho, hasta están cometiendo el mismo error de sobreescribir read aquí en la línea 10. Aquí se encuentra en la línea 11. Es mínimo el cambio. También teclado es exactamente lo mismo. Int selección, int abonar, los mismos comentarios. Después tenemos aquí las leyendas de impresión con los mismos errores de ortografía en una y en otra. Por la codificación, en esta sí aparece el acento, en este otro tenía una codificación diferente, pero codificación me refiero al tipo de caracteres o a los caracteres que permite cierta codificación. Por ejemplo, está UTF-8, está UTF general, etcétera, Latin UTF, creo. Hay varias codificaciones. Bueno, vemos que es el mismo, tiene la misma selección también, cuenta, los mismos espacios en llenar máquina, las mismas impresiones, solamente le cambiaron por ahí un sabor, le cambiaron tonicol y el otro Fanta. El menú es exactamente el mismo. En cuenta ya vemos lo que se tiene. Vamos a seguir revisando las similitudes. Ok, en este también tenemos las mismas impresiones en los mismos lugares con los mismos espacios.
Después tenemos la misma variable cuenta ahorro también. Deposite el dinero. Por aquí hubo un cambio. Bueno, más adelante, porque aquí se sigue utilizando el mismo money. Money lo tenemos acá también. Dinerito también. Después tenemos monedita. Aquí lo cambiaron por moneda, pero es exactamente lo mismo. Después tenemos el adiós y en diminutivo, y del otro lado tenemos el adiós poco más seco. La estructura es el mismo. Con esta revisión y dadas las instrucciones que ya se habían dado, no puedo considerar válidos estos dos códigos, por lo cual tendrían ustedes 0 en esta práctica. A pesar de ello, corría, lo íbamos a revisar de todos modos, qué era lo que tenía bien y lo que tenía mal este código. Bueno, y digo porque es el mismo en ambos casos. Este código sí hacía las impresiones, no les aparecía qué mensaje tenía, qué refresco quería comprar. Comenzabas a dar el dinero, pero el problema era, primero, el código que yo había revisado inicialmente no estaba cobrando los 10, estaba cobrando los 20, perdón, estaba cobrando 10, cosa que se pidió en el documento que debía de costar 20. Otro detalle que tenía era que nunca se guardaban en un arreglo cuántas unidades de cada uno había. Otro detalle más es que en este momento que yo revisé este programa, cuando nosotros introducíamos o supuestamente introducíamos una moneda, debía de restarse del importe. Daba números negativos, por lo cual siempre entraba y decía que nuestro cambio era y una cantidad negativa. Estaba mal el cálculo. Okay. Bueno, terminando con estos ejemplos que son similares, vamos a revisar cada uno de los faltantes. Ok, vamos a cerrar aquí todos para irlos abriendo de uno por uno. Okay. Ok, estos códigos, Fernando García, ok, no hubo problemas, pudieron correr muy bien. Para esta parte, para el primer examen práctico, no tenían restricción, podían utilizar el J-Option Pen si querían, podían utilizar la terminal, era indistinto, no veo problema. Estamos viendo la declaración bien y estaba trabajando bien. Fechas de nacimiento, se consideraron los formatos tal cual se pedía, entonces no había problema. Los puntajes de respuesta estaba bien también, no había problema en este caso. Bueno, vamos a revisar los que les comenté que teníamos problemas. Ok, el código está tal cual me llegó. Package Chescos, ustedes ya saben de quién es. Aquí está el autor de la máquina en la que se hizo. Así tal cual me llegó, lo implementé y este es el resultado. Todos estos errores que se encuentran aquí son los que no dejan correr, para evitar de que si corría en mi compu, no corría en mi compu, cosas por el estilo. Vamos a correrlo para que vean cuál es el resultado. Ok, nos dice que uno o más proyectos que han sido compilados con errores, que si lo queremos correr de todas formas. Ok, lo corremos y aquí nos dice hay un error, nos dice en la línea 20 en el archivo Chescos, y desde ahí comenzamos con el problema. Aquí está. ¿Por qué? Porque ese arreglo precios nunca está declarado, no se puede utilizar. Por tanto,
este programa tampoco lo puedo considerar como válido. Ok, vamos a revisar este otro. Estos de los puntajes. Para comentárselos por aquí. Ok. Este tampoco. Ok, bueno, no, estos de los que están bien al 100. Vamos a ir revisando. Este es el de Eduardo Gómez. Estuvimos revisando. Ok, este es el de las fechas, es el que les quiero mostrar para evitar ya estar revisando el resto. Ok, lo que yo les comentaba anteriormente, en este examen, bueno, en este programa, está bien, ustedes pedían el día, mes y el año y después debían de imprimir los formatos. Sin embargo, estos formatos, este estaría incorrecto, lo cual bajó. ¿Por qué? Porque se está pidiendo exactamente de esta forma. Sería el único. Para todos aquellos que tuvieron este error, ya saben ustedes cómo codificaron. Estuvo bajando 2 puntos de su programa. Por ejemplo, este valía 5, a final de cuentas quedó en un 3 por ese error. Ok, este otro es de Eduardo Paredes. Bueno, aquí por ejemplo también hubo este otro error. También algunos de ustedes lo hicieron así. Nos está declarando las variables. Nos dice que introduzcamos en gigabytes el tamaño del disco duro y lo está guardando en una variable dd de disco duro. Sin embargo, está haciendo la división de disco duro sobre lo que vale el CD. De un lado tenemos gigas, del otro lado tenemos megas. No podríamos estar haciendo nosotros esa división de forma matemática, digámoslo así, o en estricto rigor matemático. Nosotros en este caso deberíamos o bien convertir los gigabytes a megas o los megas a gigabytes para poderlo hacer. ¿Ok? Ese fue uno de los detalles. Ok, bueno, vamos a revisar cómo funcionaba el llena máquina, que ya comentamos que está repetido el código. No sé quién sea el autor original, pero tienen el mismo código, por lo cual no lo puedo valer. Ok, vamos a ver cómo corría. Ok, nos ponía aquí llenar máquina, comprar refresco y salir. Ok, si nosotros elegíamos la opción 1, nos decía que cuáles refrescos iba a poner: Coca-Cola, Manzanita, Tonicol. En este caso iba a estar haciendo la inserción, supongo, de cada uno. Ingrese con cuántos refrescos se llenará la máquina. En este caso les voy a comentar que se ve llenar con 20. Ok, dice ahí que llenó con 20. Usted llenó con 20. Después llenar la máquina, vamos a darle con el 2 y le vamos a poner 20 con el 3, y en este caso nos salíamos. Ok, vamos a volverlo a correr para ver los detalles. Ok, vamos a llenar uno que sea de coca, lo vamos a llenar con 20. Ahí está. Volvemos al menú anterior y ahí decimos que vamos a comprar refresco. Tanto en el ejemplo que les había puesto yo en el grupo, como lo que se pedía, es que cada vez que se fuera a hacer una transacción les mostrará cuántas unidades había de cada uno de los refrescos. En este caso no había forma de saber esto.
Ok, ahorita decidí comprar un refresco, entonces vamos a comprar una coca. Ok, dice, este refresco cuesta 10 pesitos. No valía 10, valía 20. No cumple otra vez con los requerimientos que se ponían en el documento. Y aquí vamos a depositar, por ejemplo, le vamos a poner 3. Y nos decía, te falta -7. Pero no se seguía ciclando hasta que nosotros terminamos de pagarlo. Por ende estaba mal. Y se quedaba ciclado en el refresco que deseábamos. Ok. Insisto, ya lo comenté al inicio del video, pero si no lo vieron, si lo pasaron por alto, si no pusieron atención, pues este código es similar a uno de los que me enviaron posteriormente, ya de las personas que habían enviado el .class en lugar del .java, entonces no puedo tomarlo como correcto. Ok, este es de Marco Antonio. Fue uno de las personas que tuvieron todo correcto. Entonces, ok, vamos a ver aquí este ejercicio. En este detalle es que está pidiendo el número de megas a guardar. En el documento que se les entregó para el examen decía específicamente que se debería de pedir en gigas para poder hacer el cambio. No lo hicieron, por tanto este vale 3, no vale los 5 posibles. Revisamos el siguiente. Ok, en este otro parece ser que está bien, está pidiendo las respuestas correctas, los errores y los que dejó en blanco el alumno, el nombre del alumno, hasta ahí va bien. Después tenemos otro for para recorrer y ver los puntajes, pero el puntaje está mal calculado. Si recuerdan, las preguntas correctas daban un puntaje, los errores restaban un puntaje y las preguntas en blanco no restaban. Podían incluirse o no las preguntas en blanco. Pero aquí lo único que estamos haciendo es que va a restar al número de respuestas correctas, le va a restar los errores, cosa que no nos sirve. Nosotros lo que necesitamos aquí es cuántas fueron las correctas multiplicadas por los puntos que daba cada una de las correctas, después los errores multiplicado por los puntos que quitaban los errores y se realizaba la resta. Bueno, se realizaba aritméticamente una suma y dada la diferencia de los signos terminaba en resta. Entonces aquí nos saldría positivo de todos modos, en caso de haberse hecho bien ese cálculo. Por tanto, este tampoco puede valer 5, vale 3. Y tenemos este otro. Ok, ingresamos el día, el formato. Y de hecho este es más problemático porque en el otro por lo menos estaban poniendo ustedes el formato solamente incluyendo los números que habían ingresado. Aquí está agregando un texto que en ningún momento se pidió, aparte de que no va de acuerdo con los formatos que ahí se especificaron. Por tanto, igualmente este en lugar de 5 vale 3 solamente. Bueno chavos, con esto estaremos terminando la revisión. Este video lo estaré subiendo en YouTube, lo estaré publicando en el grupo y traeré de conocimiento de las personas competentes en la institución para que tengan conocimiento de qué es lo que está sucediendo con esta parte práctica del curso y por qué se está quedando tanto a deber de la presente actividad. Ok, buenas noches. Siendo las 12:02 de la mañana de este día viernes, que fue cuando le solicité también a los compañeros que habían enviado el .class que enviaran el código Java. Solamente me llegó el de 1, ya lo revisamos al principio también, que es el que coincide con un código anterior. Y el de la persona que no lo envió no lo puedo considerar.
específicamente se puso ahí que a las medianoche, siendo la medianoche, no tengo yo conocimiento de este código, no puedo revisarlo, yo ya tengo que hacer la entrega de estas calificaciones. Bueno chavos, buenas noches, saludos, nos vemos. En los próximos días les haré llegar también vía Facebook un documento con el proyecto para el parcial 3, que única y exclusivamente va a ser el proyecto.